Eso nos da a entender que nosotros los seres humanos, ya aún salvos, aún regenerados, todavía somos difíciles de tratar, hermanos. Somos difíciles de tratar, aún ya siendo salvos. Así que para contrarrestar, hermanos, todo lo que hemos visto en el libro de Corinto, hoy quiero traerles un estudio acerca de las características de una iglesia saludable. Las características de una iglesia saludable. Y para eso, hermanos, vamos a considerar Hechos capítulo 2, por favor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Y vamos a ver que sí se puede caminar juntos. Amén, hermanos. Se puede vivir la vida cristiana en comunidad, independientemente de las indiferencias que tengamos, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué les dije? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Tiene algún encabezado su Biblia, hermano? 43, ¿qué dice? La vida de los primeros cristianos. Emanuel, ¿qué dice su Biblia? Bien, hermanos. Vamos a leer estos versículos y después hacemos una oración. ¿Les parece, hermanos? ¿Estás listo, Jacob, con tu Biblia? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ore por mí, hermanos, ore por el mensaje. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia para estudiar tu palabra, bendito Dios. Para estudiar tu hermosa palabra, poderoso Rey. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos que nos hables en esta noche, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra abra los ojos de nuestro entendimiento, bendito Dios, para recibirla con alegría y con sencillez de corazón, bendito Dios. Señor, ella es viva y eficaz, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, y que podamos, Señor, lo poco que podamos aprender, que lo guardemos en nuestra mente y lo atesoremos en nuestro corazón para usarlo cuando a su debido tiempo, Padre. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente delante de ti, para que tú nos ministres con tu palabra en esta noche, poderoso Dios. Te lo pedimos, Señor bendito, con tanta necesidad de que nos hables en esta noche y que seamos llenados, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. ¿Está ahí conmigo, hermano? Hechos capítulo 2. Decíamos, hermanos, que esta es el modelo de una iglesia saludable de los primeros cristianos, hermanos. Si nosotros queremos ver ejemplos en la Biblia de cómo vivir nuestra vida cristiana, hermanos, vayamos a los primeros cristianos, los cristianos de Jerusalén, los primeros convertidos, hermanos, veámoslo. Veamos su ejemplo, su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de vivir la vida en comunión con los otros hermanos. Recuerden que nosotros es muy importante, la Biblia nos compara como un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos
al cuerpo místico de Cristo. Así que es de suma importancia que usted pertenezca a una iglesia local y que se sienta amada y querida por esa iglesia, hermanos. Que usted se sienta parte de la cruzada misionera. Que usted se sienta orgulloso, orgullosa de su iglesia. ¿Cuánto amamos la cruzada, hermanos? ¿Cuánto nos sentimos orgullosos por este lugar? Bendito sea Dios. Este es el lugar que Dios le plació que viniéramos, que estuviéramos aquí. ¿Por cuántos años, Emanuel? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Más de 20 años, ¿verdad? Aquí en la cruzada, más de 20 años. Hermanos, nos sentimos orgullosos porque es de suma importancia que nosotros nos sintamos bien en nuestra iglesia, hermanos. Así como usted se siente bien con su familia de sangre, piense cuántos hermanos tiene, cuántas hermanas, su papá, su mamá, sus abuelos, si todavía viven. ¿Verdad que se siente bien con su familia, hermanos? Pues la iglesia también es una familia y es de suma importancia que usted se sienta parte de la iglesia, que se sienta querido o querida en la iglesia. Así que aquí los cristianos de los Hechos tenían algo en común, que todos se llevaban muy bien, hermanos. Se llevaban muy bien a pesar de que no estaban completamente de acuerdo en todas las cosas. A pesar de que veía a un hermanito que como que no le gustaba sus actitudes, su forma de ser, sus palabras, pero aún así, Eduardo, sobrellevaba sus indiferencias. Vemos en la Biblia, vemos en el Nuevo Testamento que sí se puede vivir en unidad los cristianos, a pesar de que somos difíciles de tratar, hermanos. Bendito sea Dios. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia nos compara como unas ovejitas y no como un caballo, como un águila? Nos compara como una oveja, hermanos. Porque las ovejas es el único animal que depende de un pastor para cuidarlos, para guiarlos, para protegerlos. Y nosotros necesitamos de nuestro pastor, el príncipe de los pastores, hermanos, para que podamos vivir en comunión, en unidad los unos con los otros. Porque miren, voltea a ver a su prójimo, no lo haga. Es bien distinto a usted. Tiene otra personalidad, su forma de ser. Alejandro es carismático, le gusta sonreír todo el tiempo, es alegre. Otros somos más serios, más reservados, casi no tenemos muchas amistades. Otros, algunos hermanos, les gusta meterse en problemas. Y es como un estilo de vida, como es parte de su personalidad. Otros hermanos les gusta hablar de los hermanos, comunicativos, pero a pesar de eso, amados hermanos, nos amamos, ¿verdad? Sí, hermano. Yo les decía la semana pasada que si ustedes quieren desanimarse, si su motivo es desanimarse, miren a Jorge y se desaniman de inmediato. Porque tengo cositas en mi vida que lo van a desanimar, hermanos. Pero también si su intención es motivarse y crecer, pues también puede ver en mí algunas cositas, algunas virtudes, hermanos. Pero en última instancia depende de quién, de mí, en crecer o desanimarme. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 43. ¿Está ahí conmigo? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿qué dice? Por los apóstoles. Pero antes de eso, hermanos, vaya al versículo 40, ¿está ahí conmigo? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es el apóstol Pedro hablando, después de que el Espíritu Santo se derramó
y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo se levanta y empieza a predicarles a todos los que estaban ahí, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas se añadieron, hermanos, a la iglesia. Entonces vamos a tratar con 3,000 personas en esta noche. Y entre más grande es la cantidad, más problemas grandes, hermanos. Iglesia pequeña, problemas pequeños. Iglesia grande, problemas grandes, hermanos. 3,000 personas se añadieron, más los 120, ¿cuántos son? 3,100 hombres y mujeres que se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Está ahí? ¿Está listo para ver las características de una iglesia saludable? Número uno, versículo 42. ¿Está conmigo? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Primera, Efanuel, característica de una iglesia saludable es que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Esa palabra, Efanuel, perseverar, significa, hermanos, trazar una línea, un horizonte hacia alguna meta, hacia algún lugar donde usted quiere llegar. Traza una línea y inmediatamente usted comienza a caminar, no distraerse, no voltear ni a la derecha ni a la izquierda, sino ir avanzando hacia su objetivo. Mi objetivo es llegar a la puerta principal. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, yo tengo 2 caminos o cuatro pasillos donde yo puedo caminar. Bueno, yo elijo, Eduardo, trazar una línea y caminar por este pasillo, el segundo pasillo del lado izquierdo. Y obviamente que ustedes van a estar al lado. Algunos van a querer saludarme, otros van a querer hacer comentarios negativos. Oh, el hermano otra vez ya empezó la iglesia. Entonces va a haber sin número de distracciones por el pasillo donde estoy caminando. Al menos de este lado pues hay algunos hermanitos sentados y van a querer, su intención es distraerme. Y de este lado de otros hermanos su intención es distraerme, pero mi objetivo es llegar a la puerta principal. Y aunque me hable Eduardo, no le voy a hacer caso. En este caso ustedes están representando el mal, porque la intención del enemigo es impedir que yo llegue a la puerta principal. Esa es la intención. Entonces va a usar a todos los recursos que tiene en la mano, hermanos, para impedir que yo llegue a la puerta principal. Y entonces, pero mi objetivo es seguir hacia adelante, llegar a la puerta principal. Y si Eduardo me habla, y si Margarita me da arma, y si Nancy me habla, y si Tony me habla, todos enfocados en seguir hacia adelante, no hacer caso de las distracciones. Y de este lado tengo a Celso, y de este lado tengo a Jacob, y de este lado tengo a Alex, queriéndome impedir, queriéndome distraer, pero mi objetivo es llegar a la puerta principal. Y llego a la puerta principal. Esa es la palabra, esta es la idea, hermanos, de perseverar. Y perseveraban en la doctrina. Porque si nos dejamos llevar por los comentarios que escuchamos de nuestra persona, hermanos, pues tendríamos muchos motivos para abandonar el cristianismo. Porque llegan a nuestros oídos algunas palabras, algunas cosas que en nada nos motivan a seguir adelante. Entonces, si nos dejáramos llevar por lo que escuchan nuestros oídos, hermanos, nos distraeríamos y no llegaremos a la final. Ahora, perseverar significa trazar una línea y hacer todo lo posible para llegar allá, hermanos. En ese transcurso no estamos solos, el Espíritu de Dios va con nosotros. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, hermanos. Bendito sea Dios. Pero siempre y cuando nosotros vamos de la mano con nuestro Señor, siguiendo sus pisadas. Pero cuando nos distraemos a la izquierda o a la derecha, perdemos las pisadas del Señor y seguimos nuestro propio camino.
perseveraban. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? En la doctrina. La doctrina, hermanos, es de suma importancia en una iglesia. La educación cristiana en una iglesia es la columna vertebral de una congregación. Miren, nosotros los que enseñamos, los que predicamos, tenemos la gran responsabilidad y la gran tarea, amados hermanos, de enseñar y de predicar lo que nos comunicaron los apóstoles del Nuevo Testamento hace 2000 años. Y entregar esa misma enseñanza, esa misma palabra con fidelidad y con sencillez de corazón. Una iglesia, hermanos, que estudia la Biblia, una iglesia que lee la Biblia, una iglesia que escudriña la Biblia, es muy difícil que sea engañada, que sea arrastrada por cualquier viento de doctrina o estratagemas de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Miren, hay una pastora de mucha influencia en las redes sociales. Y yo sé que algunos de ustedes la escuchan. Ella, hermanos, hace algunos días salió un video donde ella está enseñando, hermanos, una doctrina llamada la doctrina de la cuadridimensional de Dios. Miren, nosotros somos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es doctrina fundamental. Eso se ha creído hoy y se ha creído por lo largo de 2000 años de existencia. Lo creímos nosotros, lo creyeron hace 500 años nuestros antiguos, lo creyeron hace 1000 años y 2000 años en el pasado. Hay otra enseñanza que se llama el unicitarismo, que ellos creen, al contrario de nosotros que somos trinitarios, creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios que se manifiesta en tres personas: la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Eso es un poco difícil de digerir, hermano. Entonces nace otra corriente de doctrina llamado el unicitarismo. El unicitarismo enseña que hay un Dios y que eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo no son personas, sino son simples manifestaciones. Eso es una doctrina o una enseñanza errónea y se condenó ya en el pasado. Bueno, ahora surge esta pastora de mucha influencia en las redes sociales, hermanos, que enseña que hay 4 dioses. Ella dice, está el Dios principal. Escuchen, esto es muy peligroso. Existe el Dios principal y ella le llama el Elohim. Elohim es el Dios superior, el que está en los cielos. Y este Elohim creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Oye, hermano, eso es una enseñanza demasiado peligrosa. Porque esta pastora está teniendo un Dios, un Elohim principal, que creó al Padre, al que nosotros tenemos por Dios y Padre de nuestro Señor Cristo, que fue creado por este Elohim superior. Y que también el Hijo fue creado por este Elohim superior y el Espíritu Santo fue creado. 4 dioses, hermanos. Entonces, por no estudiar la palabra de Dios, por no enfocarse en las enseñanzas de los apóstoles, esta enseñanza no la enseñaron los apóstoles hace 2000 años. No la enseñaron los padres apostólicos ni los padres de la iglesia y sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, estos cristianos perseveraban en la doctrina o en la enseñanza, pero no en sus enseñanzas privadas,
sino en la enseñanza de los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles hace 2000 años. Existe lo que se conoce como la regla de fe de la ortodoxia. Esto es una regla de medir para que nosotros nos vayamos 2000 años en el pasado y para saber qué fue lo que creyeron nuestros antiguos hasta llegar a las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento y las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Si ellos lo enseñaron, pasamos primero por los profetas del Antiguo Testamento, lo enseñaron, los apóstoles lo enseñaron, después de los apóstoles siguen los padres de los apostólicos, así se llaman, ellos lo enseñaron, después vienen los padres de la iglesia, estoy hablando en el año 500 después de Cristo, desde el 500 al 1500 años, eso se llama la Edad Media. Bueno, la regla de fe de la ortodoxia sigue esa línea hasta nuestros días. Así que lo que enseñamos nosotros tiene que ir acorde a lo que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Si no, no es palabra de Dios. Aunque se escuche bonito, hermanos, aunque se escuche dulce para nuestro paladar y para nuestro oído, pero si no está en la palabra de Dios o en lo que enseñaron los apóstoles, no es palabra de Dios. Y hoy en día abunda muchísima enseñanza, falsa enseñanza, en las iglesias y en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las iglesias no se toman la oportunidad, la mayoría de ellos, en estudiar la Biblia, en leer la palabra de Dios, en profundizar. Hermanos, no cuesta mucho tomarse un tiempo por la semana para abrir las Escrituras. No es muy difícil. De hecho, es lo más sencillo del mundo que usted puede hacer. No le cuesta dinero, no le cuesta el sudor de su frente. ¿Sabe? Lo único que tiene que hacer es tomarse 20 minutos el lunes, 20 minutos el martes, jueves y viernes y abrir las Escrituras para aprender de ella, para estudiarla, para escudriñarla. Hermanos, ¿eso es algo difícil de hacer, hermanos? Pregunto, ¿es algo difícil de hacer? ¿Lo hacemos nosotros? Se pasa el lunes y no abrimos la Biblia, Eduardo. Llega el martes y nomás no abrimos la Biblia. Es algo, Dios pide cosas pequeñas, hermanos. El cristianismo, desde este punto de vista, el cristianismo, hermanos, es un estilo de vida sencillo y fácil de llevar. Porque tomarse media hora para abrir la palabra de Dios durante la semana no cuesta mucho. Tomarse media hora para doblar sus rodillas e invocar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, hermanos, no le va a costar ni un 5. Pero aún así no lo hacemos, hermanos. No buscamos el rostro de Dios durante la semana porque tenemos muchas actividades y se nos pasan los días y no oramos, no leímos la Biblia, no invocamos el rostro de Dios. Perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia bíblica es aquella iglesia que enseña la Biblia. Una iglesia con estas características es una iglesia, hermanos, que le gusta abrir las Biblias, independientemente de las actividades que tengamos, abrir la Biblia y estudiar la Biblia, hermanos, para que todos llegamos al conocimiento de Dios. Pero a mí, como dice el Chapulín Colorado, me da cosa cuando ni un texto se puede aprender de memoria. Por el amor de Dios. Siento cosa cuando les digo, hermanos, díganme 5 textos de la Biblia que hablen de la mujer virtuosa y nadie pasa al frente. Siento cosas, hermanos, una especie de muchas cosas. Estudiar la palabra de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Dice un predicador, esta Biblia camina conmigo.
llora conmigo, habla conmigo, porque esta Biblia está viva. Estamos frente a un libro con palabras vivas y eficaz que le da vida a nuestro espíritu cuando la estudiamos y cuando la leemos, hermanos. No estamos frente a un libro muerto, caduco, de palabras sin sentido, hermanos. Dice Dios, dice Jesucristo en su palabra, mi palabra son espíritu y son vida. ¿Cree eso, hermano? Bendito sea Dios. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué sigue diciendo la siguiente expresión? ¿Y en la qué dice? Y en la comunión unos con otros. Primera característica de una iglesia saludable es que los cristianos de la cruzada leen la Biblia. Esa es la primera característica de una iglesia saludable. Que los cristianos de la cruzada sí leen su Biblia. ¿Amén, hermanos? ¿Sí la lee, hermano? Si la lee, pues palomita, y si no, tache, hermano. Esa es la primera característica de la cruzada misionera. Que los cristianos leen la Biblia, se deleitan en las Escrituras, la estudian, la escudriñan, porque quieren saber más de su Señor, quien los salvó. Esa es la primera característica. La segunda característica es que perseveraban en la comunión, ¿qué dice? Unos con otros. Esto, hermanos, es muy importante porque la palabra comunión en ese texto quiere decir compartir algo en común. Compartir algo en común. Y nosotros tenemos muchas cosas en común. Aunque usted no lo crea, tenemos muchas cosas en común por el simple hecho de ser hijo de un solo Dios. Entonces, hay motivos para llevarnos bien todos porque tenemos muchas cosas en común. Así que si usted no se lleva bien con un hermano, si no le cae bien a un hermano, hermanos, eso no es una excusa porque tenemos muchas cosas en común todos. ¿Y saben cuál es la primera cosa que tenemos en común? Es que todos aquí creemos y tenemos en común a un solo Dios. Todos creemos en el Dios de la Biblia. ¿Amén, hermanos? Mi Dios es su Dios. El Dios que yo invoco cuando oro es el mismo Dios que usted invoca cuando ora. Yo no tengo mi Dios y usted tiene otro Dios. No hay competencia en quién es mejor Dios. Tenemos a un solo Dios. Cuando usted se arrodilla en su habitación, hermanos, e invoca el nombre de su Dios, es el mismo Dios quien yo invoco cuando me arrodillo delante de su presencia. Entonces, tenemos una cosa en común. Somos hijos de un solo Dios. Primera cosa en común. Número 2, lo que tenemos en común es que somos de un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿a usted quién lo salvó? ¿Mahoma, Buda, Zoroastro, Confucio, Mahatma Gandhi, Dalai Lama? ¿Quién lo salvó? Jesucristo. A ver, hermano, ¿quién lo salvó otra vez? Y a mí también me salvó Jesucristo. Hermano Ignacio, ¿quién lo salvó a usted? Jesucristo. Jacob, ¿quién te salvó de tus pecados? Angie, ¿quién te salvó de tus pecados? Bueno, Cristo también me salvó de mis pecados. El Señor de Jorge es el mismo Señor de Eduardo. ¿Qué significa Señor? Que Él está gobernando nuestra vida. Él es nuestro amo. Cristo es nuestro, hermano, es que Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Príncipe, Cristo es todo para nosotros. Así que el Señor que murió por mis pecados en la cruz hace 2000 años, es el mismo quien murió por usted, por sus pecados hace 2000 años. Tenemos en común el mismo Dios y tenemos en común solo el Señor. Entonces tenemos motivos para llevarnos bien, porque la iglesia primitiva se llevaban bien, hermanos. Tercera
cosa en común que tenemos es que tenemos una misma fe. Hermanos, cuando usted tiene una necesidad y le ora, ¿a quién le ora? Al Dios de los cielos, ¿verdad? Al Dios de la Biblia. Su fe está puesto en el Dios de la Biblia. Cualquier necesidad que usted tenga, piensa en su última necesidad que usted tuvo y le oró a Dios. Hermanos, pues es esa misma fe que usted depositó en su Dios, también es mi Dios. Es mi Dios. Es su Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos muchas cosas en común. Tenemos una misma fe que nos salvó cuando nosotros le decidimos voluntariamente entregarnos al Señor. Y esa misma fe que nos acerca a Dios pidiéndole por una necesidad. Es la misma fe que tenemos para acercarnos delante del Señor cuando nos vemos en necesidades, hermanos. La otra cosa en común es que es un solo bautismo. Cuando usted se bautizó, el bautismo, hermanos, es un acto de obediencia a Dios. Número 1, primero Dios te salva. Número 2, te bautizas. Y número 3, tomas la Santa Cena. Y número 4, tienes comunión con tus nuevos hermanos, con tu nueva familia. Un cristiano sí o sí debe de practicar estas 4 necesidades vitales para que pueda sobrevivir en tu cristianismo, no solitariamente, sino en comunidad con tus hermanos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, renunciamos a todo para seguir a un solo Dios, a un solo Señor, a un solo príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él renunciamos a todo, hermanos. A todo lo que teníamos y a todo lo que la vida nos ofrecía, le dijimos no y lo tuvimos por basura para ganar a Cristo. Y ahora, hermanos, vivimos para Él. Vivimos para su gloria, vivimos para su honra. Vivimos para agradarle a Él, hermanos. Y por eso hacemos todo lo que hacemos, porque vivimos para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y cuando muramos, lo haremos por Él. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Tenían en común, esta palabra comunión significa compartir algo en común. O sea, ya vimos que tenemos muchas cosas en común. Teniendo muchas cosas en común, entonces eso nos lleva al siguiente paso, es que no tenemos ningún problema, hermanos, para convivir mutuamente entre hermanos o como familia, que somos familia del cuerpo de Cristo. Es bien importante que usted socialice con sus nuevos hermanos, con su familia. Es muy importante, hermanos, que usted se acerque a los hermanos y obviamente que se va a llevar mejores que con unos que con otros. Eso es obvio, ¿no? No se va a llevar bien con todos. Con unos va a tener mejor amistad y más confianza que con otros. Pero usted busque a su familia, a sus nuevos hermanos, establezca amistades, socialice con ellos, gánese su amistad, gánese su confianza, para que cuando usted se encuentre en algún problema tenga un amigo, un hermano en quien recurrir. O cuando usted vea a uno de sus hermanos en necesidad, usted puede tenderle la mano. Entonces, es de suma importancia que usted se sienta parte de la iglesia. Es de suma importancia, hermanos, que cuando después del servicio, que tengamos un momento para ir, presentarse delante de un hermano, establecer amistad, confianza, hermanos, porque el cristiano es de suma importancia que esté dentro de la comunidad de fe, porque Cristo vendrá por una iglesia, una cantidad de personas para llevárselo al cielo, hermanos. Y es bien importante que usted se sienta parte de nosotros. Por eso cuando convivimos, por eso cuando nos tomamos tiempo para convivir después del servicio, hermanos, aquí en la congregación, es de suma importancia que usted se una a nosotros.
que busque las amistades, busque a las personas nuevas y con las que no socializa tanto, hermanos, pues acérquese a ellos. Y esa es la intención de los convivios después del estudio bíblico que tenemos. Podemos, hermanos, tener un poquito de todo. Eso es el propósito de los días miércoles, que nosotros, hermanos, nos veamos como una familia en Cristo y que sintamos afecto fraternal entre hermanos. Que yo sienta ese afecto, ese amor de Dios por mi hermano. Recuerden que si hablas en lenguas humanas o angélicas, pero no tienes amor, ¿qué dice? Nada soy, nada me sirve. Y ese amor fraternal, esa amistad, se cultiva y se desarrolla teniendo, hermanos, comunión los unos con los otros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Se reunían, estaban juntos, unánimes. Así que una iglesia dividida jamás prosperará. Este lugar no es un club social donde venimos, pasamos 2 o 3 horas, oramos, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra de Dios, ofrendamos y nos vamos. Y después se llega miércoles y hacemos lo mismo. Y después sábado y domingo hacemos lo mismo. Sino nos veamos, hermanos, como una familia. Así que, hermana Rosita, vamos a bajar después del servicio para que socialice y convive con nosotros. Andrés, no te vayas a ir, Andrés. Vamos y convivimos después del servicio, porque después del servicio tenemos un convivio y algunos hermanos quieren compartir un momento con nosotros. Así que no se va a ir, hermano. ¿Se va a quedar con nosotros? Bendito sea Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión, hermanos? En común los unos en los otros. ¿Y qué más sigue diciendo? En el partimiento del pan. Hermanos, para ellos no les era nada difícil compartir lo que ellos tenían. Hermanos, y damos gracias a Dios por los hermanos de la cruzada, que cuando les decimos, hermano, ¿nos puede ayudar con un platillo de esto? Hermano, claro que sí, lo hago con mucho gusto. Es más, voy a traer más de lo que usted me pide. Y nos da mucho gusto cuando un hermano trae lo que le corresponde o lo que desea y que lo hace voluntariamente, hermanos. Eso se mira lindo, se mira hermoso. Cuando una persona hace algo, lo hace con amor y con voluntad. Y a veces da mucho más de lo que se le pide. Pero hay otros hermanos que le decimos y excusas, no, que no tengo dinero, que está todo caro afuera, no, que el miércoles no voy a venir porque tengo un pendiente. Entonces, estos hermanos no les pesaba, hermanos, compartir su olla de frijoles y su arrocito y sus tortillas hechas a mano, para que todos comieran y todos suplieran sus necesidades. En la iglesia de Jerusalén, escuchen, se convirtieron 3,000 personas, ¿se acuerdan? 3,000 personas. Y la mayoría de ellos, hermanos, se quedaron en Jerusalén. Ya no se fueron, se quedaron en Jerusalén. Entonces, por eso la iglesia de Jerusalén tenía gran necesidad. ¿Se acuerdan de la ofrenda para los santos la semana pasada? Porque la iglesia de Jerusalén tuvo que hospedar, hermanos, y suplir la necesidad de muchos de los que se convirtieron en día de Pentecostés. Entonces ellos, hermanos, sacaban de donde no tenían para darle el pan de cada día a sus hermanos nuevos convertidos, hermanos. Y eso es lo que tratamos de hacer los miércoles, que cada uno, hermanos, cada uno ponga su granito de arena para que después del servicio podamos convivir. Uno trae una olla de arroz, otro una de frijoles, otro trae un plato. Hermano, yo voy a traer unos chiles rellenos. Hermano, yo voy a traer ¿qué más, hermanas? ¿Qué más platillos? Mole en salsa verde, etcétera. Y luego, qué bonito se siente convivir después de un servicio o de un estudio bíblico, porque entonces cuando nos vamos a la casa nos vamos completos, llenos espiritualmente y llenos físicamente.
¿Por qué? Porque eso es bonito, convivir como familia que somos de Cristo. Así que de aquí en adelante ya no se vaya a salir, hermano. Baje y conviva con nosotros y sacíase de las ricas bendiciones que Dios ha provisto cada 15 días que lo hacemos. Y también perseveraba, ¿qué más dice el texto? En las oraciones. En las oraciones. Cuando un hermano tiene necesidad y después pide, hermanos, tengo esta necesidad, ¿pueden orar por mí? Claro que sí, hermanos, vamos a orar por él. Vamos a orar por su necesidad. Y qué hermoso se siente cuando sientes el respaldo de los hermanos. Cuando le cuentas tus necesidades, cuando le cuentas tus problemas, cuando le cuentas tus aflicciones. Y después, hermanos, claro que sí, véngase, vamos al frente, vamos a orar por usted, lo vamos a ungir y que Dios haga la obra. Eso se llama, hermanos, apoyo entre hermanos, que nos sintamos apoyados entre todos, hermanos. Pero ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Había divisiones, había pleitos, había contiendas. Y una iglesia con estas características, hermanos, no va para ningún lado. Entonces, la cruzada misionera necesitamos aprender y a vivir en unidad. Necesitamos aprender y a vivir en compañerismo los unos con los otros. Para que cuando nos veamos en necesidad, tengamos amistades que recurrir para que nos ayuden y nos apoyen en nuestras necesidades. Amén, hermanos. Porque a veces uno se molesta cuando no encuentra el apoyo de las personas, pero ¿cómo vas a encontrar apoyo en los hermanos si no te relacionas con ellos? Si no le brindas tu amistad, si no pasas tiempo con los hermanos. ¿Qué sigue diciendo, hermano, la siguiente expresión? El siguiente versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas a los apóstoles. Esta palabra temor no significa miedo, sino significa respeto. Cuando miran a una iglesia que persevera en la doctrina, recuerden que nosotros somos cartas abiertas al mundo, hermanos. El mundo nos mira, el mundo nos observa. Y cuando hay una iglesia que le gusta leer la Biblia, que lee la Biblia, que se deleita en las Escrituras, y cuando miran a una iglesia que tienen comunión los unos con los otros, que se llevan bien, que hacen sus reuniones y sus convivios para crear amistades, para socializarse, para tener un afecto hacia los hermanos. Cuando las personas de afuera miran nuestro testimonio, es de suma importancia que nosotros demos testimonio a las personas de afuera. Somos cartas abiertas para ellos y ellos solamente nos están observando. Ellos piden motivos para acercarse a Dios. Dame un motivo para acercarme a tu Dios o para ir a la iglesia. Pero a veces lo que falta son motivos, hermanos, porque mira nuestro comportamiento, mira nuestra forma de ser, mira nuestras divisiones. Y a la iglesia y a la cruzada misionera, pero esa iglesia, esto y esto. Pero los hermanos de ahí, esto y esto. Pero yo conozco un hermano que va ahí y se porta así. Entonces, nuestro testimonio, hermanos, recuerden que nosotros también evangelizamos con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida. ¿Sabían ustedes que hay una forma de evangelizar sin palabras? ¿Cómo es eso? Con tu estilo de vida, con tu forma de ser, con tu manera de tratar a tu prójimo, con tu manera de conducirte. Usted está evangelizando en silencio. Y a veces las personas se acercan porque miran diferente. Te miran diferente al resto del grupo y como que tienes algo, eres diferente a los demás. Puedo notar que eres diferente a ellos. Y después surge la curiosidad de qué estás haciendo, y después ahí es donde ya entra, bueno, pues yo voy a la cruzada misionera, te invito, vamos a la iglesia. Y ya después el domingo viene usted entrando con todos sus compañeros de trabajo.
Pero yo los veo solos. Y yo también entro solo, hermano. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia, hermanos. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Juntos. Emanuel, usted puede convivir con todos, ¿verdad? Sin ningún problema. Bendito sea Dios. Eduardo, ¿estaban qué? Juntos. Mario, ¿estaban? Juntos, hermanos. Oh, hermano, pero ese hermano no me cae bien. Oh, ese hermano, pero él habló de mí, hermanos. ¿Cómo me pides que yo vaya a saludarlo si no escuchaste lo que me dijo? ¿Escuchaste lo que habló de mí? La iglesia de Jerusalén estaban juntos y todos se llevaban bien. Hermano, voltea para su lado y mira a sus hermanos. ¿Se lleva bien con todos, hermanos? No me voy a decir que no se lleva bien con alguien, porque se queda en el rapto, hermanos. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que estemos en paz con todos, especialmente con los de la familia de la fe. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es de suma importancia, Alejandro, que te lleves bien con todos, porque si no te quedas en el rapto. Que tengas amistades, que a pesar de nuestras indiferencias, que podamos sobrellevar y que por sobre todas las cosas prevalezca el amor de Dios en nuestros corazones. Por sobre todas las cosas, hermanos. Estaban juntos, no estaban separados, no estaban divididos. No estaban unos por un lado y otros por otro lado. Y tenían en común, ¿qué dice? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a preparar para el convivio el miércoles? No, que chuletas de puerco. No, que yo quiero bistec en salsa verde. No, que esto y lo otro. Entonces, ponernos en comunicación todos y llegar a un acuerdo por el bienestar de la congregación. Y que uno no quiera a otra. Hermano, es bien difícil cuando una persona es muy orgullosa y no quiere doblegarse a la otra. Porque todos queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece. Pero a veces tenemos que dejar que la otra persona para llevar en paz la amistad de entre hermanos. Para que no haya contiendas, no haya divisiones. Si todos nos ponemos en nuestro pensamiento y no querer dar lugar a otras ideas, hermanos, pues cada quien va a hacer lo que uno quiera y vamos a estar divididos. Pero es muy importante que nos pongamos todos de acuerdo y que todos caminemos hacia una misma dirección, hermanos. Y que unos no estén por un lado y otros por otro lado, para que haya unidad en la cruzada. Pero eso, recuerdan que eso no pasa aquí en la cruzada, eso pasa en las otras iglesias, hermanos. Solamente en la iglesia de Corinto había divisiones, había chismes, había contienda, había pleitos. Aquí en la cruzada no pasa eso, solamente en la iglesia de Corinto. Recuerde eso, hermanos. Versículo 15, ¿qué dice? Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanas, ¿verdad que eso es difícil de hacer, hermanos? Esto sí es difícil de hacer. Porque va a vender lo que tienes para dárselo al otro hermano, eso sí es un poco difícil de hacer. Pero yo creo que un platito de frijoles no es tan difícil, hermano, ¿sí? Traer un 24 de soda no es tan difícil, ¿sí, hermano? Traer unas 15 paquetes de tortillas, Celso, no es tan difícil, ¿verdad, Celso? Algo mínimo, algo pequeño para que todos convivamos y convivamos sanamente en la iglesia. Ahora, cuando usted va a convivir con los hermanos, trate de tomar sus necesidades, la porción que usted necesita. No tome más de lo que no necesita, porque recuerda que su hermano, su prójimo de al lado, también desea ser partícipe de esa bendición. Y que haya para todos, hermanos. La bendición es para todos. Ese mismo pan que se repartió, Jesús
fue suficiente para sus 12 discípulos. Porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tiempo que pasamos juntos. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Aunque a veces Emanuel se quede sin comer para que otro hermano coma, hermanos. Pero él se sacrifica para que mi prójimo, para que mi hermano, que ya no le tocó el plato, pero entonces tiene que bajar pronto, porque si no, Celso baja al final y ya no hay nada que comer. Entonces tenemos que sobrellevar las cargas de los unos a los otros y para que podamos estar en unidad, hermanos. Y es el propósito de los miércoles, que nos sintamos como una familia de Dios, y que todos nos llevemos bien y que todos tengamos ese afecto los unos por los otros, para que no haya cristianos aislados, que todos nos sintamos parte de. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Es bien importante congregarse, es bien importante que usted venga a las reuniones cristianas en el templo. Los servicios, los fines de semana, los servicios de los miércoles, las vigilias, las actividades que se hacen, el resto de las actividades que se hacen, es bien importante que usted apoye, que usted venga para que se sienta parte de. Recuerde que esta es su casa. Y así como tiene privilegios, también tiene responsabilidades, hermanos, en su casa, porque aquí aquí se edifica, aquí es consolado, aquí se le ayuda, etcétera, etcétera. Versículo 47, ¿está ahí conmigo? Alabando a Dios y teniendo favor, ¿qué dice? Con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, ¿cuál es la primera característica de una iglesia saludable? ¿Perseveraban en qué? ¿En qué? En la doctrina. O sea, los hermanos de la cruzada les gusta mucho leer la Biblia. ¿Amén, hermanos? Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Número 2, ¿qué dice? ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. O sea, que todos los de la cruzada, Fanuel, todos se llevaban bien. Todos podían compartir los unos con los otros, sin rencor, sin odio, sin resentimiento. Y número 3, se repartían sus bienes y el repartimiento del pan. Entonces cada quien ponía su granito de arena, uno los frijoles, otro el arroz, otro las sodas, otros las tortillas, otros calentaban las tortillas, otros servían, otros limpiaban después de que se había el servicio, pero todos cooperaban, hermano. Recuerde que su equipo de los miércoles tiene que cooperar todos para que uno no esté solamente sentado recibiendo, sino estar apoyando. Y finalmente perseveraban en la oración. Y recordemos que la oración, hermanos, la oración tiene poder. La oración del justo puede mucho, hermanos. Así que cuando tenemos una necesidad, hermano, no dude en acercarse a un hermano de confianza, a un hermano que usted confía, a un amigo, para que ore por sus necesidades, hermanos. Pero para que usted tenga un amigo o un hermano de confianza, tiene que acercarse a ellos, socializarse, ganar su amistad, para que cuando se vean momentos de luchas y de pruebas, tenga un amigo en el cual recurrir, un amigo o una amiga, y no estar en solitario, porque es muy difícil vivir nuestro cristianismo solitariamente. Así que, hermanos, la cruzada misionera lucha por tener estos elementos para que seamos una iglesia saludable. Tener amor por la palabra de Dios, llevarnos bien todos a pesar de nuestras diferencias, compartir cuando tenemos algo, compartirlo a los demás, y finalmente ayudarnos en nuestras oraciones. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque estamos conscientes de que usted nos ayudó, poderoso Dios, durante estos estudios que tuvimos en la iglesia de Corinto, bendito Dios. Padre, queremos ser una iglesia diferente, donde prevalezca el amor fraternal entre hermanos, Señor. Queremos, Señor bendito, llevarnos bien todos, poderoso Dios. Queremos, Señor, proveer la unidad entre todos nosotros, poderoso Dios, y el resto de los fines de semana, poderoso Rey. Queremos, Señor, tener un amor por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, compartir nuestro pan al necesitado, bendito Dios.
Y queremos, Señor, crecer en la oración, Señor, para que tú puedas ayudarnos cuando nos veamos más necesitados, bendito Dios, que tú puedas contestar nuestras oraciones delante de tu presencia, bendito Dios. Señor, palabras sencillas, poderoso Dios, pero que sean guardadas en nuestro corazón, sean atesoradas en nuestra mente, Padre, y poder usarlos, Señor, a su debido momento. Te damos las gracias, poderoso Dios, y enséñanos a vivir nuestra vida cristiana, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Terminamos, hermanos, el estudio. ¿Vigilia el viernes?